Es una locura que la gente tenga que hablar de forma indirecta sobre este tema. Me parece muy gracioso. Veo a muchas personas tratando de hablar de esto sin realmente abordar el elefante en la habitación, porque no es popular decirlo ni meterse en eso. Pero creo que este es un factor muy importante. Creo que se ha revelado que hay cierta elasticidad en el partido en su capacidad para debatir el tema de la inmigración. Ciertamente hay intransigentes en inmigración que han apoyado a Donald Trump. Él mismo ha sido un intransigente, pero también lo ha dicho repetidamente en público, que quiere una reforma migratoria, que quiere hacer algo por los Dreamers. También ha hablado sobre la necesidad de que las personas vengan al país para hacer ciertos tipos de cosas. Y luego tienes a estos otros nuevos partidarios de Donald Trump, que entienden que si solo estás reclutando al mejor 0.1% de los más talentosos, ya sabes, como ingenieros de todo el mundo, eso probablemente sea algo bueno. Creo que donde hay una gran alineación es en la necesidad de eliminar el fraude en el programa. Y creo que algunos de estos programas de visas se están utilizando para atraer personas solo para desplazar a los trabajadores estadounidenses y hacer las cosas más baratas. Así que creo que mucha gente piensa en terreno y el camino a seguir es traer a las personas que son las cabras, ya sabes, de la ingeniería de todo el mundo, traer a esas personas aquí y luego enfocarse en los trabajadores americanos, los estudiantes americanos. Eso es exactamente lo que dije. Y eso sería una buena combinación de cómo creo que esto avanzará. Ese podría ser el caso. Pero Laura Loomer está diciendo que no traigan a indios a América. Quiero decir, ella es bastante clara sobre lo que no sé si ha visto muchas películas de Bollywood. Pero no solo son muy buenos, sino que en realidad son mucho más modestos que las películas de Hollywood. Así que ese comentario está un poco fuera de lugar, pero creo. ¿Sabes que lo que llamamos la derecha tecnológica frente a la derecha MAGA es realmente una división de larga data en el Partido Republicano entre libertarios y conservadores? El Partido Republicano ha mantenido juntos a esos dos grupos durante mucho tiempo y están de acuerdo en aproximadamente 70-80% de las cosas. Esto es algo en lo que siempre han estado en desacuerdo. Los libertarios valoran el crecimiento económico, la eficiencia y los mercados libres por encima de todo. Los conservadores llegan hasta cierto punto, pero al final optarán por proteger a los trabajadores estadounidenses de la competencia extranjera. Entonces, ¿sabes? Tienes que darle crédito a Donald Trump. Tengo que decir que creo que está bien proteger a los trabajadores estadounidenses de la competencia extranjera. Estoy de acuerdo con él. Lo creo. Pienso que es la decisión correcta. Es básicamente como si tienes personas que vienen de otras partes del mundo haciendo un trabajo por mucho menos, reduciendo los salarios de todos. Los únicos que realmente salen ganando son los dueños de estas empresas. La persona promedio, el ciudadano común, no sale ganando. Creo que un buen ejemplo es mirar la cantidad de dinero que la gente ha ganado después de la pequeña recesión que hemos tenido. Casi todo ese dinero está consolidado en el 1% superior de las personas. Entonces, toda esta idea de que esto es mejor para la economía, podría ser mejor para la economía, pero no es mejor para la población. Son cosas que son buenas en el papel, pero no necesariamente buenas para un individuo. Es como, bueno, mira cuánta dinero hay en la economía. No importa lo que diga este número cuando no puedes pagar la comida porque no puedes conseguir un trabajo. Ese es el problema. ¿Es mejor para las empresas? Sí, exactamente. Exactamente lo que estás diciendo es lo que está sucediendo en Canadá. No sé sobre Canadá. ¿Canadá siquiera es real? ¿Quién sabe? Por mantener unidas a esas dos coaliciones durante toda la campaña, para que esta fisura no saliera a la luz hasta después de que ganaron. Ahora estás viendo que sale a la luz. Contingente de etnonacionalistas cae dentro del marco del conservadurismo y el libertarismo. Quiero decir, para mí, eso no encaja necesariamente en ninguno de esos dos. Absolutamente sí lo hace. Y es un gran componente de ello. Es un componente masivo de ello. El problema es que los medios de comunicación convencionales tienen que rodearlo porque la ventana de Overton no se ha desplazado lo suficiente. Pero esto absolutamente es en lo que se centra. Absolutamente. Es solo que la gente no puede decirlo. Algo significativo dentro de la coalición MAGA, pero también este debate revela algo más amplio. Tienes, creo, una coalición MAGA muy incoherente desde hace años, donde tienes a las élites empresariales impulsando la discusión de políticas, estableciendo la agenda política, mientras que la clase trabajadora a menudo sale perjudicada. Quiero decir, la máxima prioridad para esta administración entrante va a ser recortes de impuestos para los ricos. Y ahora vemos que esta conversación sobre inmigración ni siquiera está tomando forma de la manera que la clase trabajadora blanca pensó que lo haría. Si me permites hacer una pregunta, Madison, entonces, ¿piensas que la clase trabajadora ha sido perjudicada por la política de inmigración de los últimos 4 años, donde personas están entrando al país y desplazando a estadounidenses trabajadores? No estoy de acuerdo con cómo se plantea eso, en realidad. Solo pregunto por qué lo dijiste.
No, no lo dije. No, no lo dije. Dije que las personas blancas de la clase trabajadora están siendo perjudicadas por el Partido Republicano, cuyo principal objetivo son los recortes de impuestos para los multimillonarios y las corporaciones de $1.000 millones. Pero estarías de acuerdo en que la oleada de inmigración también ha perjudicado a la clase trabajadora, oponiéndose a los aumentos del salario mínimo, oponiéndose al cuidado infantil universal y los esfuerzos para expandir la atención médica. Estamos hablando de inmigración. Pero espera, si puedo, Scott y Mondare, quiero decir, en realidad creo que estamos desviándonos mucho del tema aquí porque lo que Donald Trump aparentemente promovió principalmente es detener el flujo de inmigración ilegal en el país. Cuando hablamos de visas H-1B, estamos hablando de aproximadamente 85,000 al año de inmigrantes legales. Ok, inmigrantes legales. Así que hay muchos republicanos. Estas personas son tan estúpidas. La razón por la que la gente se opone a la inmigración ilegal es porque no pueden oponerse a la inmigración legal. Tampoco les gusta eso, pero no pueden decirlo. Así que solo hablan de la inmigración ilegal en su lugar. Vamos, amigo. No, lo digo en serio. Creo que es un factor enorme. Creo que es un mega factor y es mucho más grande de lo que mucha gente se da cuenta. Sí, es un factor enorme. La mayoría silenciosa guarda silencio sobre muchas cosas racistas. También están en silencio sobre muchas cosas homofóbicas. Y puedes ver esto cuando ves a candidatos que son homosexuales postularse para un cargo. El problema es que en una sociedad capitalista, más vale estar preparado para perder tu trabajo frente a alguien que esté dispuesto a hacerlo por menos paga. Bueno, solo digo, ¿no? Hay alguien que está enojado. ¿Estás enojado? ¿Qué es esto? Difícil no es crack. ¿Qué es esto aquí? Entonces estás suscrito. ¿Por qué te suscribiste al stream si estás enojado? Muramos de pie en lugar de con una bota en nuestro cuello. Entonces tenemos un revolucionario aquí. ¿Para quién estoy haciendo propaganda aquí? No estoy seguro de quién es. Tú dinos. ¿Qué? ¿Qué? No, quiero decir, pero tienes dos máscaras puestas. Bueno, ¿qué? Está bien. ¿Qué son las máscaras? ¿Qué son? No entiendo de dónde viene este chico en absoluto. Parece que ni siquiera quiere explicarlo. Guau. Saben, chicos, esto nunca pasa. Nunca pasa cuando hay un tonto hablando tonterías en el chat. Y luego, en el momento en que se les pide que digan lo que quieren decir, pues ya no tienen nada que decir. Qué sorpresa. Sí, supongo que tus mods están borrando mis mensajes. Sí, supongo que lo están haciendo. Qué idiota. De todos modos, sí. Creo que la verdad es que mucha gente lo está haciendo por motivos raciales. En este momento, quienes están librando una guerra interna dentro de su partido, no sobre la inmigración ilegal, no sobre millones de inmigrantes ilegales, sino sobre menos de 100,000 inmigrantes legales al año. Quiero decir, creo que eso es lo que está sorprendiendo a la gente que, supongo, se ha unido más recientemente a la coalición MAGA. ¿Correcto? Y creo que el presidente Trump ha sido muy favorable a los inmigrantes legales. Quiero decir, su esposa es una inmigrante legal. Ha expresado este sentimiento muchas veces. Miras a Elon Musk como un gran ejemplo de alguien que vino aquí con una H, visa 1B él mismo. Y entonces creo que es muy importante que sigamos teniendo las visas H-1B. Queremos ser competitivos en la economía global. Pero la realidad es, y el presidente Trump también ha hablado de esto en muchas ocasiones, no queremos ver esa lógica. Quiero decir, otros países que son competitivos en la economía global están importando a un montón de personas. Quiero decir, realmente no sé la respuesta a eso. Siento que no sé sobre China. ¿Está China haciendo eso? Bueno, venir aquí, ser educado en nuestras instituciones, ser ese 0.01% superior como Elon Musk, o como menciona Scott anteriormente en ingeniería u otros campos, y ser enviado a trabajar para empresas chinas, o ser enviado a trabajar para estas otras empresas. Y así queremos asegurarnos de que podamos seguir teniendo a esas personas viniendo aquí, trabajando aquí y ayudándonos a crecer, lo que ayuda a los trabajadores estadounidenses. Pero al mismo tiempo hemos visto muchos problemas con el H1. Visas B. Hemos visto a estos trabajadores ser explotados y a trabajadores estadounidenses perjudicados en este proceso. Y creo que hay muchas cosas, muchas preguntas que surgen en este debate, que son preguntas legítimas. Y creo que en ambos lados. Hay mucho positivo que surge de esto. Y creo que es algo que necesita ser discutido, no solo por los republicanos, sino por personas de todo el país. Quiero decir, creo que es obviamente un buen debate. Pero cuestiono esta idea de que cuando hablamos sobre la magnitud de este programa de visas para inmigrantes, en particular, si realmente estamos hablando de algo que, ¿sabes?
Estabas hablando sobre el daño a los trabajadores estadounidenses que está ocurriendo a una escala que es mucho mayor que el programa H1B. Creo que tienes que reconocerlo. Oh, no, absolutamente. Quiero decir, nos gusta el porcentaje de personas en el país, ahora que son extranjeras, es el más alto en más de un siglo. Por eso la gente está enojada. Esa es la razón. Esa es la razón. La gente podría no decir que es la razón, pero esa es la razón. No es un problema de visa H1B, es un problema de la frontera sur. Así que eso es realmente, eso es, ya sabes. Si no el 99%, al menos el 90% del problema de inmigración del que estamos hablando. Y, ¿sabes, Trump? Si recuerdas, de hecho, cuando Trump fue al podcast All In, que es el podcast más popular en la tecnología de derecha, por muchos inmigrantes en ese podcast. Oh, sí, absolutamente, sí. Principalmente inmigrantes en ese podcast, sí. Soy un inmigrante emprendedor tecnológico exitoso. Y le preguntaron justo al comienzo del podcast, esto del H1B, ¿estás a favor de eso? Y Trump dijo, ¿sabes qué? Creo que es una buena idea. Creo que necesitamos traer a esas personas. Pero después de ese podcast, tuvo que retractarse de esos comentarios. Pero pudo manejar eso durante la campaña. Pero ahora que han ganado, esta es una profunda fisura dentro del partido. Pero Richie Torres escribió esto. La reacción de la extrema derecha contra los inmigrantes indios confirma lo que en el Partido Demócrata hemos sabido durante mucho tiempo. Vaya. Oh, vaya. Aquí vamos. Que la extrema derecha es implacablemente hostil a todas las formas de inmigrantes no europeos, independientemente de su estatus legal. No se trata de estatus, se trata de raza. La extrema derecha prefiere la pureza sobre la prosperidad. Eso es totalmente falso. Y yo creo que en estos... no creo que sea falso. No lo creo. Creo que hay una gran cantidad de personas que se preocupan por eso. Y ellos, sí, yo también. Es sobre poder. Lo es. Y creo que muchas personas lo ven así. Entonces, cuando he leído mucho del discurso sobre esto, he visto a muchas personas decir que, básicamente, estos otros grupos minoritarios están ejerciendo el privilegio de su propio grupo y la preferencia de su propio grupo, donde están dando ventajas a otras personas que son parte de su grupo racial. Y creo que hay muchos blancos que creo que están sintiendo un grado de ansiedad por eso, porque están preocupados de que si hay suficientes de ellos, entonces van a perder su estructura de poder. Correcto. Van a perder sabes, ellos son como, y su existencia, ¿verdad? Básicamente. No sé realmente cuál es la palabra para esto. Básicamente, estructura de poder es probablemente la mejor palabra para verlo. Entonces, ¿está siendo contradictorio aquí? Entonces, chicos, si quieren hacer un argumento, solo tienen que hacer el argumento. No tienen que decirme que estoy equivocado. Pueden decir por qué estoy equivocado. No quiero escuchar que estoy equivocado. Pero de todos modos, así que... ¿Identidad? Bueno, sí, sí, exactamente. Y creo que esta es una gran contingencia que mucha gente tiene. Y entonces, si no tienes creo que hay tanta gente que se siente de esta manera que esto será una fuerza masiva a tener en cuenta. Y creo que, de nuevo, esto va de la mano con lo que estaba diciendo sobre la inmigración, porque creo que la gente realmente quería hacer las deportaciones masivas en 2016 y separar familias y no dar importancia y eliminar la 14ª enmienda. Creo que absolutamente querían hacerlo entonces, pero no podían decirlo porque no era socialmente aceptable. Pero ahora es más socialmente aceptable. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, que estaban a favor de las deportaciones masivas, entonces lo dicen ahora, pero no podían hacerlo antes? Estamos hablando de cultura, no de raza. Están hablando de ambos. Sí, están hablando sobre ambos. Como entiendo, sí, la cultura y la raza son diferentes, seguro. Lo que digo es que para una gran contingencia de personas, están hablando de ambos. Y si la gente no puede darse cuenta de eso, y creo que este es el problema ahora mismo al que se enfrenta, es que no pueden evaluar y abordar con precisión la perspectiva que personas como, digamos, Nick Fuentes tienen, porque nadie está dispuesto a jugar al abogado del diablo debido a la óptica. Pero el problema es que esas personas, creo que lo que sucederá es que esas personas se volverán cada vez más extremas. Entonces, ¿no lo sabes? Sí, exactamente. En su tweet está hablando de cultura, no de raza.
Creo que está hablando de ambos. Esa es mi opinión. Eso es lo que pienso. Si contratas a un gerente independiente, despide a la mayoría de los trabajadores y los reemplaza con familiares y amigos. Eso sucede. Y creo que incluso si eso no sucede, la percepción de que sucede es muy reveladora porque creo que le da a las personas un marco de referencia para lo que les causa ansiedad. Tienen ansiedad por no tener una preferencia por su propio grupo. Está eludiendo el tema. Sí. Y esta es la cosa. Creo que están eludiendo el tema. Y la razón por la que lo digo es que creo que esto es como lo he dicho antes. Creo que es un poco tonto, pero creo que cuanto más finjas que cosas como estas no existen, peor se vuelven. Y creo que hemos visto esto suceder durante años, que cuanto más finges que estos puntos de vista extremistas no existen, más extremos se vuelven. Cualquiera de estos programas de visado, lo que cualquier republicano debería buscar aquí es si están siendo abusados. Mencionaste la cantidad de personas que vienen con H1Bs. Estoy bastante seguro de que no todos estaban viniendo aquí, bajo los auspicios del programa como lo quisiéramos, es decir, lo estamos usando en otros programas de visas para conseguir a los mejores ingenieros. Esa es la ocupación que siempre se menciona. Así que, para mí, el camino a seguir para Trump es muy simple. Quiero eliminar el fraude en cualquiera de nuestros programas de visa. Quiero controlar absolutamente la frontera sur porque creo que Coleman tiene razón. Ahí es donde está el mayor problema. Podemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo aquí si estamos reclutando el mejor talento de todo el mundo y eliminando toda la inmigración ilegal en la frontera sur. Mi sospecha es que todos estarían bastante contentos con esto después de un par de años. No todos. Creo que ese es el punto, Scott. Creo que sigues ignorando que hay muchas personas que dicen claramente que no quieren inmigrantes a venir a este país, ya sean legales o no. Sí, creo que ella tiene razón. Creo que Scott no puede decirlo porque no es socialmente aceptable y lo hace quedar mal. Pero creo que ella tiene razón. No me lo estoy inventando. Mira, odio decepcionarlo. Vamos a tener algo de inmigración legal. Trump ha dicho que vamos a tener algo de inmigración legal y él es el comandante en jefe y eso es lo que vamos a hacer. Sí, pero creo que es un porcentaje mucho mayor de lo que la gente cree. Creo que las personas que piensan que eso no es cierto, creo que se puede mirar el problema de la inmigración y ver exactamente lo mismo suceder, donde las personas solo expresan sus puntos de vista son tan extremos como se les permite ser. Pero solo porque alguien pretenda que sus puntos de vista no son extremos, no significa que no lo sean. Encuentro esto muy interesante, es la razón por la que estoy hablando de ello, y me ha interesado. Realmente creo que este es un tema súper interesante porque siento que estamos al comienzo de que este tema se vuelva popular y se convierta en un gran problema. Pero creo que mucha gente aún no se ha dado cuenta porque no saben de dónde viene. Y es por eso que lo encuentro muy interesante. Creo que este tema refleja muchos otros anteriores, pero la gente no ve la diferencia porque no está dispuesta a aceptar la óptica real detrás de esto. Lo que te hace pensar eso son sus datos. Sí y no. Es decir, al final del día, ¿quieres saber cómo, por ejemplo, si no tengo datos? ¿Quieres saber cómo realmente? ¿Cómo tomo decisiones sobre lo que creo que va a suceder o no? Esta es la verdadera verdad. Leo lo que la gente dice, pienso en lo que la gente podría pensar, y luego simplemente asumo que eso es lo que están pensando. Esa es la razón. Y así que con esto es un control de vibraciones. Lo estoy haciendo. Un control de vibraciones, pero quiero decir que siento que mis controles de vibraciones han estado acertados casi todo el tiempo. Y si estoy equivocado en esto, está bien, pero no creo que lo esté. Las opiniones de los espectadores han cambiado al extremo debido a lo que ha sucedido al otro lado de la frontera durante los últimos 4 años. No estoy de acuerdo contigo. Creo que exactamente el mismo mensaje y las mismas preocupaciones que la gente tenía sobre la frontera hace 4 años, las tenían hace 8 años. Sí, lo hago porque la razón es que mi mamá, ella estaba presente hace 8 años y recuerdo verla consumiendo contenido sobre la frontera. Y fue extremadamente negativo en 2018, 2016. O sea, fue súper negativo. El dinero para las fundaciones de diversidad fue increíble en los últimos 15 años. Bueno, creo que en realidad fue el tema trans lo que realmente radicalizó a las personas y lo cambió. Creo que eso fue lo que realmente llevó a la gente al límite y los hizo mucho más
deshacerse de ese patrocinio con esa persona, Dylan Mulvaney, y tan pronto como eso sucedió, demostró a muchos conservadores que si podemos unirnos y presionar a una empresa para que no haga esto, entonces podemos unirnos y hacerlo con todas. Y así, en cuanto la gente se da cuenta de que hay una forma de ganar, es como eso de si sangra, entonces podemos matarlo. Bueno, comenzó a sangrar y luego empezaron a matarlo tanto como pudieron, y creo que eso fue lo que ocurrió, y que ese fue el comienzo de todo. Un punto en contra de lo que estás diciendo son los inmigrantes japoneses y coreanos en los Estados Unidos. Nadie llora por eso porque su cultura no está basada en castas, ni es extremadamente nepotista. Mira, creo que estás mencionando a los inmigrantes asiáticos, pero creo que eso no es realmente cierto y siento que el enfoque podrías observarlo con el COVID, por ejemplo, como la percepción de las personas sobre los inmigrantes asiáticos y las personas asiáticas en América cambió durante el COVID. Ahora creo que podrías tener razón con eso, pero también creo que el problema es la representación. Entonces, por ejemplo, muchos de los principales líderes tecnológicos y personas son indios, y muchas de las personas que Trump ha nombrado han sido indios, así que la gente lo ve porque está más frente a ellos, literalmente, ¿verdad? Así que creo que esa es la razón por la que no pienso que el sistema basado en castas sea realmente la razón detrás de lo que es la ansiedad. Has escuchado durante años que éramos el problema, la frontera, el tema trans, el régimen antihombre, anticristiano. Ha abierto la puerta a la gente descontenta. Sí, creo que ese es generalmente el caso. Sí, claro, muchos inmigrantes asiáticos abrazaron la cultura estadounidense. Los indios no están haciendo eso. Supongo que solo puedo hablar desde mi propia experiencia personal, pero en realidad he encontrado más inmigrantes indios que están más americanizados que casi cualquier otro grupo de personas. ¿Cómo eso? ¿Eso soy solo yo? Como sí, quiero decir. Quiero decir, para algunas personas es quizás diferente, ¿verdad? Y como tú tuviste lo opuesto o lo que sea, pero solo estoy hablando de mi propia experiencia personal, el racismo está volviendo en grande. Sí, yo también lo creo, pero la gente realmente saca declaraciones de la nada, sí, definitivamente. Pero, sí. ¿Y qué hay de la economía? No creo que a la gente le importe tanto la economía como podrían pensar que les importa, y también creo que no puedes probar a la gente que este es el problema. Muchas personas miran la economía y dicen, oh, bueno, mira estos números. Estos números prueban que la economía es buena. La gente promedio no se preocupa por eso. Así que si le muestras un número en un gráfico a una persona promedio, eso no le va a convencer de que está bien que no pueda conseguir un trabajo. Y entonces si miran la economía como un número abstracto, que no entienden y que en realidad no les afecta directamente, entonces no les va a importar. Y esto es como lo que decía antes, sobre cómo la mayoría de la gente solo mira el efecto de primer orden de cómo sucede algo. Y entonces, si ocurre algún tipo de cambio o cualquier cosa que afecte directamente a una persona individual, como directamente, eso va a ser lo que más les importe. Y eso va a ser en lo que más se fijen. Eso es lo único que les importa. Así que no importa, ya sabes, jodidos problemas geopolíticos, no importan. Nada importa. Para estas personas es como la jerarquía de necesidades de Maslow, donde si sus necesidades no están siendo satisfechas, cualquier otro problema es irrelevante. Notarán las facturas. Sí, exactamente. Y eso es porque mucha gente, y creo que por eso alguien como Luigi es realmente popular, ¿verdad? Mucha gente es fanática de Luigi, aman a Luigi. Y la razón es porque mucha gente quiere matar a los ricos porque piensan que esos ricos han robado su dinero. Y en cierto caso creo que eso es cierto. Es cierto intentar generalizar a 1.500 millones de personas diciendo que los indios hacen esto y los indios hacen aquello. Es increíble. Sí, simplemente creo que eso es tonto. Pero siento que se volverá más y más común. Luigi es rico como el diablo. Eso no es como ellos lo ven. No les importa. Luigi es simplemente un mensajero para hacer algo, como tener dos grupos de personas que les gusta. Luigi tienes un grupo de personas que son solo chicas jóvenes estúpidas que piensan que es atractivo, y luego tienes al otro grupo de personas que quieren matar a los ricos porque son pobres. Eso es. Y entonces, si Luigi está matando a personas ricas, entonces tiene razón. No importa si él es rico o no. Lo que importa es si está matando a las personas que no les gustan.